emoción! Octubre es uno de los meses que más me gusta porque hay muchas calabazas. Las calabazas son algo que te gusta mucho, ¿verdad? Desde que te conozco te gustan las calabazas. Sí, no sé por qué. Se me hacen como muy cute. O sea, el hecho de que están así redondas y naranjas. Sí, son muy naranjas. Hay unas que son blancas. Sí, las blancas son muy elegantes. Pero sí, lo que me gusta de octubre es toda esa energía de que sale, o sea, hay mucha aceptación por todo lo de terror, por lo oculto, lo dark. Si te gusta como todas esas cosas durante el año, pues se ve raro, pero en octubre es como bien aceptado, por alguna razón. Sí. Entonces, la gente es muy rara, ¿verdad? Pues somos, ajá. Bueno, sí, la verdad es que o sea, de hecho nos podrían calificar de excéntricos a ti y a mí. Sí, pero sí, y lo que me gusta también disfrutar es toda esta cartelera de películas, series, documentales. Bueno, documentales casi no vemos en octubre, es más como ver series y películas. Series y películas, así es, del índole del terror. Sí, y somos muy selectivos con el terror que vemos. O sea, sí. Eso me he dado cuenta a través del tiempo, gracias a que eres muy snob con los directores. Sí. Como lo llegamos a hablar en episodios anteriores de Dune y de los directores que ha seguido, etc. Entonces, quiero comenzar este episodio dedicándolo a 3 directores / escritores que hemos seguido su trayectoria a través del tiempo. O sea, 2 de ellos los conocí gracias a ti. Sí. Y el primero que voy a mencionar ha sido un descubrimiento mutuo gracias a la plataforma de Netflix. Entonces, estos 3 directores son Flanagan, Guillermo del Toro y Neil Gaiman. Entonces, quiero comenzar con Flanagan, o sea... Sí. Mike Flanagan. Mike Flanagan, sí. La primera serie que vimos de él fue The Haunting of Hill House. Sí, así es. Y yo no sabía hasta que tú me lo compartiste, cuando te dije, Rod, hay que ver esta serie, mira, se ve bien. Y que la empezaste tú a ver y te quedaste como, no sé. Sí, he tendido a ser prejuicioso en algunos momentos. Lo que sucede es que si no es un director que yo conozco o si no es algo que yo haya escuchado o visto en las como medios de información que yo busco información, regularmente no le hago caso porque hay demasiado contenido y regularmente el contenido de Netflix ha sido un poquito decepcionante. Este año. En muchos tiempos ha sido como... porque hay para todos, pues es contenido para todos. Entonces, sí. No todo se va a acomodar a nuestra esnovez, ¿no? Entonces, pero algo que sí puedo decir es que la serie de Haunting of Hill House, en un principio me pareció como pues no conocía a los actores, se me hizo un poquito exagerado la actuación de los actores y me sentí un poquito como que no, esto no es para mí. Pero al final de esta serie, o sea, terminé amando al director, o sea, queriendo muchísimo a los actores, o sea, el elenco está súper bien, o sea, y es una muy buena historia. Sí. La verdad. A mí lo que me cautivó de esta serie es el cuidado a los detalles, ¿no? Sí. El detail attention de todo el interiorismo. No tanto aquí la vestimenta de los actores, porque, o sea, es como más realista, es como más contemporánea. Sí, claro. Sí. Pero son cosas que yo me fijo mucho, o sea, de que, por ejemplo, y saliéndome un poquito del tema del terror, Downton Abbey, o sea, es una de las series más bellas que he visto en mi vida, o sea, sí. Game of Thrones también, o sea, toda esta saga donde cuidan mucho los detallitos. Sí. Me gusta mucho. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención con The Haunting of Hill House. Y después vimos The Haunting of Bly Manor, que de hecho
hace unas, creo que fue esta semana. Sí, el fin de semana terminamos de verla. Sí, por segunda o tercera vez, no estoy segura. Sí. Segunda vez. Segunda vez. Uh-huh. Y algo que hace Flanagan es precisamente el reciclaje de sus actores. Uh-huh. O sea, es interesante cómo un actor puede fungir diferentes roles en diferentes series y pues lo hace muy bien, lo hacen muy bien. Sí, y de hecho, o sea, sí puedes notar la transformación porque el personaje de Haunting of Hill House, el hermano, que es un adicto y como siempre regresa a la adicción, es ahora otro completo personaje que es un asistente de una familia rica, pues. Pero, o sea, en completa personalidad distinta, porque de hecho se supone que en Haunting of Hill House es americano y en Haunting of Bly Manor es irlandés. Sí. Entonces está súper interesante cómo pueden transformarse con los acentos, con la manera en la que hablan, con la manera en la que hacen las cosas. Entonces sí se agarró un elenco que nunca va a soltar este director, la verdad. Sí, y después de esa serie vimos Midnight Mass, que esa sí me perturbó un poquito más. Sí. O sea, los detalles, por ejemplo, de Haunting of Bly Manor, la primera vez que la vi, sí me impactó mucho cómo salían estos fantasmas, ¿no? Uh-huh. O sea, no quiero spoilear mucho por si no la han visto, pero el efecto visual de los fantasmas es como, ay, güey, o sea, no había pensado como en esa opción, ¿no? Sí, sí. Y es como efectos visuales muy sencillos, pero la verdad es que sí es muy bien trabajado el concepto de algo que pueda ser terrorífico de una manera tan sencilla, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en estas dos primeras series, la de Haunting prácticamente, la actriz más famosa, por así decirlo, fue esta chica Victoria Pedretti, que es la que salió también en You. En You. Uh-huh. Como la Love. Entonces ella yo creo que ha sido de las actrices que más ha impactado pues esta nueva industria de Netflix, ¿no? Porque sí. Ya salió en 2 de terror, o sea, en 2 series de terror. No sé si salga en otras más, no recuerdo ahorita mucho. Sí, no la he seguido mucho a ella, pero sí es muy buena actriz. Es muy también. buena, sí. Y está muy joven. Entonces, por ejemplo, en Midnight Mass salen otros actores. Creo que ahí no recicló tantos, ¿verdad? No, sobre todo los personajes principales son otros. Sí. Y ahí creo que en Midnight Mass introdujeron a este actor que es creo que de origen hindú. Ah, sí. Se llama Rahul Kohli. Ajá. Sí. Y él a partir de esa serie empezó a salir en todas las series de Mike Flanagan. Es un actor que se unió al elenco de Mike Flanagan. Sí. Bueno, sí, parece ser que ha salido, pero por ejemplo, de esta serie la que me impactó mucho fue, y digo los nombres por si los quieren buscar, ¿no? Samantha Sloyan. Ella fue una de las entusiastas del sacerdote, ¿te acuerdas? La pelirroja. Ah, sí, ella. Esta desgraciada perra, o sea, es como, o sea, es lo que me gusta de que ves estos actores que se adentran mucho en el papel y te hace como amarlos u odiarlos, ¿no? Y es como, sí. Entonces sí. Te hacen que sientas cosas, claro. y eso es lo importante. Es lo interesante, sí. Y salen también otros actores también que han salido de esta colección de The Haunting. Entonces sí, Midnight Mass fue una serie muy también interesante porque creo que toca aquí el tema, por ejemplo, de la religión. Sí. Y le da un enfoque distinto, ¿no? Y sí me acuerdo que cuando la terminamos de ver, o sea, seguimos debatiendo esos, ¿qué serán? Como terminologías que a veces la Biblia saca
pero que no sabes realmente qué quiere decir. Sí, o sea, se puede interpretar de muchísimas maneras. Sí, pues, sí. Muy interpretables, ajá. Y después surgió The Midnight Club, que son prácticamente puros adolescentes. Sí, es como una casa, es una casa asilo para pacientes con enfermedades terminales. Uh-huh. Y o sea, y es como un club en el cual estos jóvenes, pues para pasar el tiempo, se juntan en las noches para contar historias de terror. Sí, y es muy bonito también como cada, por ejemplo, paciente, a final de cuentas tiene una visión diferente de la vida. Hay unos que tienen más coraje, hay otros que tienen, bueno, pues ya aquí, pues ya qué, sí. ¿Para qué seguir? Hay otros que no tienen muchos sueños todavía. Entonces vas viendo como las perspectivas de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, no mencionamos anteriormente, pero esta colección de The Haunting, por ejemplo, of Hill House, pues trata sobre una familia llegando a una nueva propiedad, ¿no? Sí. Y Bly Manor es prácticamente como una, ¿qué será? Au pair. Uh-huh. Empieza a cuidar a unos niños que viven en una casa y todo lo que conllevan, ¿no? Midnight Mass, pues como su nombre lo indica, pues es acerca de tener una misa, pero en vez de, por ejemplo, como uno está acostumbrado a tenerla durante el día, pues la tienes a medianoche, ¿no? Y ahí te explican por qué. Y ese por qué da miedo. Ese por qué, da mucho miedo. Y bueno, también esta última, pues de Midnight Club, es precisamente esto, ¿no? De los niños. Ahora, The Fall of the House of Usher, que fue la última serie que sacó Flanagan. Sí, fue en el 2023, esa la sacaron, ¿no? Sí. De hecho, estábamos esperando que sacara algo este año y no. Pero ya descubrimos el por qué. Sí. Porque va a sacar una nueva serie basada en The Tower por... ¿cómo se llama? Stephen King. Por Stephen King. The Tower ya ha sacado otras... O sea, esa historia es la historia más importante de Stephen King porque hace que conecte todas sus historias... que parece que están separadas, pero en realidad todo está unido y hace muchas referencias a muchos libros y cuenta otras historias para esos otros libros con los que él ha trabajado y Mike Flanagan tiene un proyecto mucho más grande ahorita gracias a todo el éxito que ha tenido. Uh-huh. Entonces por eso ya no ha sacado nada y se supone que debería sacar la primera temporada este año, pero la verdad es que no creo. No, ya está muy complicado, pues ya casi terminamos. Y ni siquiera hay un... Hay un tráiler y eso, y de hecho, entre otras noticias, parece ser que Mike Flanagan recibió una oferta de Amazon para hacer series en Amazon de manera exclusiva. No, otro streamer que paga. Sí, lo que menos queremos es andar pagando suscripciones por todos lados. Sí. Pero bueno, o sea... Vamos a ver qué tal. Sí, pero bueno, en todo caso... Nos gusta mucho el trabajo que él hace, ¿no? Sí, y de hecho, yo no me acuerdo mucho, por ejemplo, de esta última serie que sacó el año pasado de The Fall of the House of Usher. Uh-huh. Creo que trata sobre unos hermanos, ¿no? Que tienen un negocio o algo así. Es una familia de ricos y van a heredar el negocio del papá. Y están peleándose por a ver quién tiene parte del dinero. En realidad es como de que no... O sea, quieren ver cómo tener el mayor corte de la herencia uh-huh. posible. Y por como su avaricia reciben una maldición ellos. Sí, de hecho, cómo les habla la maldición a ellos está interesante porque también recuerdo que en esa plática de los personajes sacan temas y nada más voy a mencionar uno muy rápido. El que me impresionó mucho es de que hace una crítica social mundial muy fuerte este personaje donde dice la humanidad siempre se está quejando acerca de que hay mucha pobreza en el mundo y demás. O sea, de que se están muriendo niños, bebés, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, en estos tiempos con tanta guerra, uh-huh. también es como, pues, digno de cuestionarse muchas cosas, ¿no? Entonces, hace una referencia donde dice, si la humanidad se propusiera
no sacar ningún contenido de entretenimiento por un año, todo lo que ganan, o sea, todos esos recursos económicos, aplicarlos, por ejemplo, a esta situación de eliminar el hambre de la humanidad, se solucionaría. Entonces, cuando dijo eso, yo me quedé, ay, güey, o sea, pues sí lo veo factible, porque son millones y millones, o a veces billones de dinero que se invierte en toda la industria del cine, el entretenimiento, pero es un compromiso que pues la humanidad tiene que hacer consigo misma, ¿no? Sí, o sea, tendría que la humanidad aceptar que no va a haber nuevo entretenimiento por un año, ¿no? Sí, y tal vez no sé si influya cosas como conciertos y demás. También. O sea, digo, si sobrevivimos una pandemia. Hay un desbalance de las cosas. Es definitivo. Y eso nos puede llevar a hablar un poquito de esto. Bueno, tú llevas la batuta de la agenda de esta plática, ¿no? Pero estoy interesado por saber como tus opiniones con respecto a una pregunta muy fundamental. O sea, ¿por qué nos gusta el terror? ¿Y por qué decimos, ay, hay una nueva película de terror de este director? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué es algo? ¿Por qué te gusta el terror a ti? Sí, de hecho, eso de apertura, rápidamente voy a dar un poquito de contexto. Vimos recientemente esta entrevista que Netflix le hizo precisamente a Mike Flanagan y a Guillermo del Toro. Así es. Acerca de estos dos, pues, grandes directores acerca del terror y de, pues de monstruos. Sí. Acerca de cómo ellos ven el terror, ¿no? Y hubo una de las cosas que nos impactó a los dos, que era el terror te hace ver o te da la oportunidad como de ver algo que tú tienes dentro. Sí. Y que te da miedo como voltearlo a ver, ¿no? Sí. Digamos, psicológicamente, pues hablando de esta sombra, ¿no? Sí. Guillermo del Toro lo mencionó como espejos y ventanas. Si algo te hace... O sea, el enojo es un espejo. El miedo es un espejo. El amor es una ventana. Sí, sí. Entonces, el miedo es un espejo. Se refiere a que si algo en una película o en una serie de terror te da miedo, es porque tienes algo dentro de ti por resolver. Entonces, las obras de terror son una presentación o es como una oportunidad de análisis interno. Y no nada más tiene que ser de terror, específicamente de fantasmas o lo que sea, o ciencia ficción. No tiene que ser exactamente eso. O sea, cualquier cosa que te cause como un rechazo. Una incomodidad. Una incomodidad es una oportunidad de evaluar por qué te causa esa incomodidad. Entonces a nosotros nos gusta mucho estar... Pues bueno, o sea, decidimos movernos del otro lado del mundo, ¿no? O sea, sabemos cómo estar incómodos, pues. Sí. Y es algo que con gusto enfrentamos porque siempre es mucho más enriquecedor a final de cuentas el poder estar en este estado de incomodidad porque aprendemos mucho de nosotros y sabemos mejorar, ¿no? Sí, y personalmente, o sea, el terror... He aprendido yo el buen terror, cabe mencionar. Sí, o sea... No es el terror de los 90s, por ejemplo, que Scream y no sé. Bueno, o sea, creo que ya establecimos que no vemos cualquier cosa, ¿no? Sí, pero creo que el terror para mí es como... Me conecta y a veces encuentro respuestas a esta sensibilidad que tengo con respecto a energías, con respecto a vibraciones que llego a sentir, ¿no? Y se me viene ahorita a la mente esta película que se llama Doctor Sleep,
que cuando la vi te dije, Rodrigo, es que esta película es como de mis favoritas de terror, ¿no? Que no se siente tanto de terror, pero creo que raya en eso. Y después descubrimos que Mike Flanagan había participado en la dirección, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es de que para mí el terror es como esa oportunidad de recibir información de aquellos escritores o directores que a lo mejor han tenido más oportunidad de investigar acerca de por qué, por decir algo, por qué las personas ven fantasmas, ¿no? Y los ejemplos que van mostrando en películas, a veces yo obtengo respuestas de ello, ¿no? Entonces, porque quieran o no, o sea, es un tema muy delicado cuando eres una persona muy sensible a entidades y más viniendo de un país latino, donde todo se atribuye a bullying y demás. Pues de dónde obtienes esa información, ¿no? Sí. O sea, vas con el brujo o vas con la bruja de la ciudad, porque pues no vayas con el padre, porque el padre te va a decir que reces 1000 Aves Marías. O sea, es como está esa como atadura, ¿no? Está la religión, está lo social y no sabes qué onda contigo. Entonces es como, para mí ha sido eso, ¿no? O sea, a través de estas películas y series logro obtener información. Y esto me va a ayudar eventualmente por si nuestro bebé llega a tener algunos canales abiertos, o sea, poderlo guiar y tener información. Obviamente, esto va como complemento a las cosas que yo he investigado por mi cuenta en libros con personas, pues, digamos, más iluminadas o que están más abiertas al tema, pero me gusta también cómo después de que ves una película o serie de terror, logras empatizar con esa polaridad, ¿no? Esa otra energía que al principio le tienes miedo y ya después no. El tarot también me ha ayudado mucho a tener respuestas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, son como mis recursos y por eso me gusta. Una de las cosas que yo he notado del tiempo que te conozco es el hecho de que, o sea, este tipo de temas de los fantasmas, de las cosas paranormales y de todas esas cosas que no son un asunto físico, un asunto como del aquí, pues no hay mucha información de la cual tú puedas confiar, ¿verdad? Pero una de las cosas que ayudan al ver este tipo de películas es ese sentimiento de validación. Alguien más, un director, un escritor, actores, toda una producción está hablando de un tema que pues es tabú, por ejemplo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo que es tabú, es alguien que está abriéndose a hablar del tema. Y con esa validación que sientes tú como persona, porque dices, eso que estoy viendo en la pantalla es algo que yo siento. O que me ha pasado. Y que me ha pasado. Sientes esa confirmación de que no eres la única persona que le ha pasado esa situación. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ya es valioso en ese aspecto, ¿no? Sí. Y ahorita me hiciste también recordar pues no sé si es director de anime, o Junji Ito. Es un escritor. Escritor, japonés. Ajá. Entonces, también, eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de Japón, que le da su lugar a todas estas entidades, ¿no? Que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí y cómo lo va transformando. Pero, por ejemplo, siento yo, y esto es algo muy personal, que debes de tener como un cierto acervo de información que tenga que ver a lo mejor con psicología, contigo mismo, con tu linaje familiar, etcétera, para poder conectar puntos cuando ves cosas de terror. Un ejemplo muy específico es estos cortitos que vimos de Junji Ito. Es anime, son caricaturas, o sea, a final de cuentas dices, pues, ¿qué vas a aprender de ahí, no? Pero me acuerdo mucho de este episodio, no recuerdo cómo se llama, donde era... No me acuerdo si una chica o un chico adolescente que entraba a una casa, creo que a la casa de su familia, una cosa así, sí. Y veía cómo había un gusano como de cráneos,
Sí. que se iban comiendo unos a otros. Entonces, este gusano se quería pues apropiar del cráneo de este personaje, ¿no? Y cómo no, cómo escapaba, ¿no? Entonces yo cuando vi eso, inmediatamente conecté puntos de información de psicología que yo tengo y dije, es que está obvio. Pero, por ejemplo, tú lo viste y dijiste, ¿qué es eso? O sea, qué raro. O sea, porque lo tomas literalmente, ¿no? O sea, son como frentes, cráneos. O sea, estaba la parte de la frente con la parte, pues sí, del cráneo, agarrándose unos a otros, ¿no? Otra referencia que puede ser como similar a ese episodio, que después la vimos, es la película de The Men. Uh-huh. Entonces, para mí es eso, o sea, tienes que tener como cierta información de dónde vienes, quién eres, cuáles son tus miedos, etcétera, para poder ver terror y poderlo apreciar de otra manera. De lo contrario, pues es como nada más el morbo, ¿no? De que, ay, pues a ver qué va a pasar y tuve una pesadilla y cosas así de que sientes feo cuando eres, por ejemplo, niño o adolescente, ¿no? Sí. Sí. Una de las cosas que puedo decir con respecto a mi apreciación por el terror es, aparte del hecho de que te hace como cuestionar acerca de qué es lo que a uno le da miedo, qué es lo que a uno le da culpa, qué es lo que a uno le causa repulsión. O sea, aparte de todo eso, es que cuando hablamos de buen terror, no es exactamente eso que tú dices, o sea, simplemente es la historia del asesino, y el asesino es malo porque pues es malo y pues por eso mata, ¿no? Y mata a todos estos jóvenes que fueron a una mansión a agarrar a una mansión abandonada y por eso, ¿no? O la típica historia de que, es que lo poseyó el diablo. Y como lo poseyó el diablo, pues es el diablo, ¿no? Sí. Y pues, o sea, y agarra un crucifijo y ya la vas a armar contra el diablo. Entonces, cuando se trata de eso, o sea, para mí es demasiado simplista, ¿no? Claro. Me gusta que haya contenido que te haga cuestionar tus propias bases como ser humano, ¿no? Entonces, por eso para mí sí se me hizo súper importante como... o sea, películas como, por ejemplo, la diferencia de Grudge, por ejemplo. The Grudge, que es una historia japonesa, habla acerca de que, o sea, te enseña como la visión del terror japonés, y el terror japonés te habla de un terror de fantasmas, pero es desde una perspectiva superhumana. Estás hablando de The Grudge japonesa. Sí, o sea, pero... No el Aro. No, el aro también es japonés, pero son historias diferentes. Sí, pero digamos, la maldición o The Grudge, habla acerca de, o sea, lo interesante es que te presenta fantasmas terroríficos, feos, y te causan un rechazo de lo feos que son. O sea, y dices, no, es que yo no quiero saber nada acerca de eso, pero luego te empiezan a presentar cómo es que estos fantasmas llegaron a estar en lo que están. Sí. Y que puedas tener una empatía. Claro. Porque es una empatía humana es que se queda algo ahí, porque ahí se queda algo sin resolver, y te hace pensar a ti incluso como persona, ¿qué cosas tengo yo sin resolver? ¿No? ¿Qué Sí. cosas necesito yo resolver como ser humano antes de irme de este mundo? Porque si no, aquí me voy a quedar. O sea, y no sé qué hay después de la muerte, pero al mismo tiempo no quiero quedarme no quiero quedarme atorado en algo para siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hacen que para mí el terror, el misterio, el suspenso sean enriquecedores, pues. Sí, esa invitación a autoindagarse, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, para seguir también con nuestro temario, Guillermo del Toro, o sea, ya lo conocía, nunca le presté atención, pero creo que fue hasta que estábamos viviendo en Guadalajara, cuando vimos esta exposición de él, ¿no? Llamada En casa con mis monstruos, algo así. Sí. Y yo sé que tú eras eres muy fan de él. Uh-huh. Y fuimos y dije, o sea, mostró toda la colección de cosas así medio
uncanis, como raras, Ujú. que ha logrado recopilar por años. Sí. Obras de arte, esculturas, inclusive hasta tenía pues pedazos, Cadáveres en frascos. fetos. Ajá. Sí, tenía Sí. una cosa así que yo decía, ¡ay, qué loco! Sí. ¿Cómo consiguió eso si eso es ilegal? Entonces, y aparte, por ejemplo, tenía esculturas de sus monstruos, ¿no? Creo que el que más te impactó a ti era la muerte. Sí, bueno, es que Una bien él grandota. tiene una... sí, bueno, es una muerte que salió en Hellboy. Hellboy. Ajá. Sí, También tenía el de las manos estas del laberinto del fauno, ese sí. que a muchos nos dio miedo. Sí, entonces, pues recientemente, por así decirlo, creo que fue en los 2020 y algo, salió el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, ¿no? Ujú. Entonces también es una serie de cortitos en Netflix donde pues va sacando pequeñas historias, pero también creo que la incomodidad que te hace pasar Guillermo del Toro es cuando mete el tiempo y la persecución de algo. Ay, eso para mí es como, no, güey, no lo hagas así. Sí. 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 Una de las cosas que, de hecho, estoy de acuerdo con Guillermo del Toro es que sus historias realmente no son de terror. No. O sea, usa los elementos visuales del terror de hace como 100 años, Ujú. eh, pero sus historias son de diferentes cosas, como una historia de amor, una historia de una hija conociendo a su padre adoptivo. O sea, son historias acerca o sea, como, pues, o sea, la última que hizo también, la de Pinocho. O sea, Pinocho. todas esas historias, o sea, los monos se ven terroríficos en muchos aspectos, pero cuando sobrepasas eso, es una historia que no tiene que ver con el terror. Sí. Sí, yo creo que el atractivo de Del Toro es precisamente su creatividad aplicada en estos seres monstruos que crea. Sí, O sea, cómo va creando como pequeños Frankensteins por ejemplo, de un vampiro, ¿no? O sea, sí, cómo puede transformarlo en algo. sí. Sí, eso es lo interesante. Y por último está Neil Gaiman también. No lo quise, estaba dudando si meterlo como historias de terror. De hecho, él no tiene mucho terror. Tiene más bien, o sea, el tipo de escritura o storytelling que él tiene es muy gótico romántico. Uh-huh. Y cuando hablo de gótico romántico es algo como, pues es como lúgubre que se le dice, o tenebroso, pero realmente no se trata de algo tenebroso. Por ejemplo, vimos recientemente Coraline, ¿no? Sí. Y en lo personal yo no siento que sea terror. O sea, o sea, como lo estético de la película es como este stop motion tipo Tim Burton, ¿no? Uh-huh. Sí, pero fíjate que ahora que vamos a ser papás, sí ha sido un tema que hemos platicado Rodrigo y yo acerca de, pues nos gustaría también que nuestra descendencia pudiera pues apreciar el cine y también ver terror, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, culturalmente hablando, aquí los noruegos es muy raro conocer a alguien que le guste el terror. Y a mí me impactó más cuando estábamos una vez así en una reunión con amigos de diferentes países y les pregunté, oigan, ¿y a alguien le gusta como películas así de terror? Y la mayoría dijo que no. O sea, prácticamente yo y Rod éramos los únicos así de que entusiastas por cosas de terror. Entonces dije, no, o sea, hay que estar abiertos a todo, ¿no? Entonces, Sí. quizás para nosotros Coraline es como, Ajá. pero no sabemos si para un niño o niña de 9 años, 8 tal vez es como, uy, ¿qué es esto? Entonces lo veo yo como una introducción a este como mundo raro, ¿no? Y llegamos a hablar también como de toda esta trayectoria de Tim Burton,
Sí. también que ha hecho películas como raras, no son de terror, yo sé, pero de repente saca como que, ay, ¿por qué hiciste eso? Sí, elementos tétricos. Sí. O sea, sí. O lúgubres. Lúgubres. O sea, sí. La cosa con esto es que también, o sea, entiendo que la vida es estresante y hay muchas cosas que dan miedo en la vida real, como para qué uno está buscando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, entiendo esa parte. Lo que nosotros hacemos es para poder seguir avanzando como personas. O sea, y poder enfrentarnos a miedos. O sea, porque si algo nos da miedo, porque la verdad es que llega el punto en el cual yo he visto cosas o sea, por ejemplo, cuando vimos Annihilation de Alex Garland. O sea, ¿a ti te pareció terrorífica esa película? Hasta el audio. Sí. El audio, ajá. Ajá, o sea, el soundtrack te mantuvo incómoda, la temática te mantuvo incómoda, las criaturas que salieron te parecieron incómodas, todo te incomodó. O sea, realmente fue un punto, o sea, fue una película que te hizo sentir mal en general, ¿no? Y me gustó. Y en lo personal a mí, yo nada más estaba fascinado con todo lo técnico de la película. Estaba fascinado con la belleza. Visual, sí. Belleza visual que tiene la película, la producción musical que tiene para poder lograr esas sensaciones. O sea, yo estaba fascinado por todas las cosas incorrectas, ¿entiendes? O sea, yo estaba como contento viendo la película. Estaba emocionado. Y eso es porque al fin... Y eso tiene que ver con como mi percepción acerca de qué es un extraterrestre creíble, ¿no? O sea, sí. porque a mí me molesta muchísimo que que pongan a los extraterrestres como que se parecen a nosotros, nada más con una ceja media rara y ya, es medio verdecillo y por eso ya es ya es alien, ¿no? Es gris. Ya, sí, es gris y por eso ya es alien. Entonces no me gusta ese tipo de cosas, pero bueno. Sí. O sea, esa es nuestra perspectiva que tenemos con respecto al terror. Y vamos a seguir hablando de muchas películas y muchas cosas que hemos visto antes. O sea, incluso tal vez va a haber un episodio en el cual nos dediquemos a hablar de una sola cosa en específico para poder desmenuzar un poquito más, para que sepan cómo es nuestro proceso mental de cómo nosotros vemos algo así, ¿no? Sí, me parece muy bien. Pues estos fueron los 3 directores que consideramos interesantes con respecto a historias de terror, series, películas. Sí. Y si tienen oportunidad, de verdad, si tienen oportunidad de ver cualquiera de esta colección de series o la película de Doctor Sleep, recomendada, ¿no? Sí, muy recomendada. Cualquiera de las cosas que les mencionamos es algo que tiene el sello de aprobación de nosotros. Si eso significa algo para ustedes. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y pues nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.